Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a todos los amigos que empiezan allí a colocarse en este camino, en este ida y vuelta que hacemos a través de Facebook, que como usted sabe nos entusiasma, nos gusta, hacemos que realmente todo pueda ser fluctuante y a la vez también todo pueda fluir, ¿no? Esta es un poco la idea de por qué es tan necesario tener estos espacios de interacción, por qué es necesario en estos tiempos de muchísimas dudas, a veces de muchos, inclusive sospechas que tienen que ver con lo que está pasando. Bueno, fundamentalmente tratar de colocar simplemente como un mate cebado una opinión más, elementos más, disparadores para que usted realmente pueda tener estos elementos. Saludo a todos los amigos que ya empiezan a conectarse directamente en esta mañana y empiezan a comprometerse con este camino, reitero, que es un camino de reflexión, pero es un camino de participación ciudadana, plenamente de participación ciudadana. Hoy vamos a hablar de la pobreza y los cómplices, de alguna manera, que profundizan esa pobreza. Y me parece que aquí le abro el abanico al momento histórico que estamos viviendo. No es necesario que yo se lo diga, Fabián, un abrazo grande, Jorgito, lo mismo. No es necesario que yo le diga cuál es el momento que estamos atravesando, cuál es fundamentalmente la esencia de este sistema perverso, sistema que tiene que ver con la expulsión de los ciudadanos, sistema que no perdona, que no te permite a vos ni siquiera sobrevivir. Pero me parece que es importante decirle que aquí hay una gran responsabilidad de quienes van a ser los que le van a decir que sí al ajuste desmedido, al ajuste, casi le diría yo, macabro del Fondo Monetario Internacional. Y atención con esto, porque aquí hay que hacer un parate. Se trata de los gobernadores, se trata de los referentes políticos de la oposición que deben decir un no, concretamente un no a esta receta, a este nuevo ajuste del Fondo Monetario Internacional. No solamente porque ya no da respuestas, no solamente porque tenemos un desgobierno y porque no gobierna quien se supone se votó en el 2015, sino que además, me parece que esto es importante decirlo, estamos en el momento de decir que no. Más allá del tema judicial, más allá que se le haya imputado el no respetar los deberes de funcionario público a Mauricio Macri, el no tener que haber pasado por el Congreso de la Nación, pero digo, más allá de esto, es importante, fundamental, que los gobernadores digan que no, que los gobernadores argentinos le propongan, en todo caso, a este gobierno que ya entregó la economía y la política al FMI, hay otro camino posible, hay otro camino a recorrer que no tiene que ver con la destrucción de las economías regionales, con la posibilidad de un mercado interno, con la posibilidad básica de seguir de alguna manera el desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional y no la fuga de capitales que casi le puedo decir es grosera, es de una bofetada directa al pueblo argentino, es de una forma descarada en que la élite se nutre cada vez más de nuestra riqueza, de nuestro propio esfuerzo nacional, de nuestro propio esfuerzo como pueblo trabajador, y esto es lo que hay que tratar de evitar. A ver, es importante en estos tiempos tratar, Sergio, un abrazo grande, Pablo, lo mismo, es importante en estos tiempos señalar un elemento que me parece que es el que vamos a tener de aquí hasta la aprobación. Falta poco tiempo, del Fondo Monetario Internacional, de una nueva remesa de dinero, que en realidad es la vieja remesa de dinero, pero como los muchachos no respetaron nada, como este gobierno no puede respetar absolutamente nada porque se basa en la moralidad. Mire, le quiero dar un punto de aparte en esto. El otro día se publicó en el New York Times una carta de un funcionario de la administración de Donald Trump. Un escándalo, ¿es esto un escándalo hoy en los Estados Unidos? Digo, alguien de la Casa Blanca que desnuda la intimidad del presidente Donald Trump. Pero ¿sabe lo que dijo? ¿Cuál es el adjetivo calificativo que ese funcionario de la Casa Blanca le dice a Donald Trump? Es amoral. Lo que pasa con Donald Trump es que es amoral. Bueno, lo mismo pasa con Mauricio Macri. Y mire que se entienden los dos, Mire que han sido socios los dos. Hay amoralidad en este gobierno. Amoralidad. Reitero, no le importa el bien y el mal. No le importa el bien y el mal. Y esto es importante decirlo. Esto es importante remarcarlo. Porque lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver básicamente con esa amoralidad. Quiero volver sobre lo que está pasando, porque me parece importante también que en función de la aprobación del FMI, que la sumisión o no de los gobernadores, empieza una campaña fundamentalmente ideológica de concientización para creer que aquí se empiezan a preparar
como diría Patricia Bullrich, la guerra de guerrillas. A ver, el hambre convertido ahora en subversión, el hambre convertido ahora en guerra de guerrillas. La verdad que es patético escuchar esto de parte de quien sabe muy bien por la historia que tiene, qué es la guerra de guerrillas. Y sabe muy bien qué pasó en la tragedia, sobre todo fundamentalmente de un proceso de reorganización nacional que, vaya paradoja, nutre a este grupo económico como Macri, lo nutre, lo enriquece y fundamentalmente genera un genocidio en todo el país. Porque el brazo político fueron los militares, pero la base esencial fue un brazo económico. La base esencial fueron grupos concentrados de la economía argentina. Bueno, esto fue la dictadura del 24 de marzo de 1976. Y nos quieren colocar, como lo hicieron los Estados Unidos, acuérdense cuando Bush coloca el miedo en un proceso electoral que perdía. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Bueno, Noemí Klein, en su libro El Shock, plantea esto precisamente, el miedo. Nos quieren colocar miedo a los argentinos. Quieren decir que el hambre que golpea la puerta de los supermercados, que pide bolsos de alimento, que los gobernadores y los ministros de desarrollo social de las provincias argentinas le dicen al presidente plan alimentario de emergencia. Plan alimentario de emergencia. Bueno, el hambre ahora es subversivo. ¿Y sabe una cosa? No es un tema menor. No es un tema menor, porque efectivamente el hambre puede ser subversivo. Porque el hambre es un derecho que tienen fundamentalmente las personas a las cuales se las ha expulsado, a las cuales se les ha negado absolutamente todo, el ingreso y el sostén de sus vidas. Por eso, claro que el hambre es subversivo, claro que el hambre genera, obviamente, lo dicho en muchas oportunidades, la anarquía, la desesperación. Ahora, que tenga ideólogos como quiere hacer creer el gobierno y que esos ideólogos sean la oposición y que esos ideólogos sean principalmente quienes son hoy la alternativa de gobierno al 2019, la verdad que reitero es patético. Esto es parte del poco valor que ya tiene este gobierno, del poco valor que ya tiene la amoralidad de Macri. No le queda nada, le queda la desesperación, lo mismo que el hambre, lo mismo que golpear los supermercados, lo mismo que golpear la copa de leche, lo mismo que golpear los comedores, lo mismo que golpear cada una de las circunstancias en las cuales no se puede esperar mucho más, hace que este gobierno amoral utilice eso mismo para inculcarnos el miedo, para decirnos ahora se viene la avalancha de los golpistas, la avalancha de los desestabilizadores. No hay que entrar en esta trampa. No hay que entrar en esta trampa. Hay que seguir marcando crítica, hay que seguir marcando oposición, hay que proponer planes alternativos, hay que proponer la reivindicación justa de lo que creemos son derechos adquiridos por la historia del pueblo argentino. Es fundamental no caer en este engaño. Y sobre todo, no se puede caer en un engaño tan burdo, porque cada vez que aparecía un gobierno que se venía a pique, un Titanic que sabíamos que tarde o temprano se hundía, aparecían los cuadernillos de Centeno, que dicho de paso, vuelvo a señalarle, van a ser un papelón internacional. Acuérdese lo que le digo, van a ser un papelón internacional. Pero además se le suma ahora el miedo. Es la teoría, reitero, del shock, la teoría de cómo hacemos para evitar que aparezcan programas alternativos económicos, sociales y políticos a este nefasto modelo neoliberal, a este nefasto modelo de expulsión. No hay tiempo, la verdad que ya no va a haber tiempo. La verdad que ya sabe Macri que aún con el miedo al pueblo argentino, que aún inculcándole el miedo y la contención represiva, no alcanza. No alcanza. Y no alcanza porque el vecino cuando va al supermercado, no encuentra mayor violencia que en el aumento de los precios, no encuentra mayor violencia que en un pariente o un propio miembro de la familia desocupado, no encuentra mayor violencia que la no respuesta del Estado en la contención social. Y esto es lo que vamos a ver,
Porque que Duhovne diga que hay recesión, lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Trataron durante mucho tiempo de negar la realidad, trataron durante mucho tiempo de ser nada más que una maquinita electoral. Bueno, se les acabaron los tiempos, se les acabaron los tiempos. Ya no hay salida a lo que ha sido un fracaso, y a lo peor todavía. Mientras ellos creen que siguen haciendo negocios, la amoralidad del gobierno empieza a desnudarse, la amoralidad del gobierno empieza a ser visible para los ojos del común del ciudadano. Quiero agradecer en esta mañana, como siempre lo hago, a la gente del portal Patagónico Noticias, a la Perón TV, a los amigos, y yo no me banco este gobierno, con Nico Nogales allí, Bander FM, amigos que en forma individual o en forma colectiva colocan en los grupos el editorial, lo colocan en su muro, que es un gran gesto que hacen, y yo les agradezco mucho la diferencia de hacerlo también, que me parece que en estos tiempos viene bien darnos algunas caricias en el alma. José, un abrazo grande. Diego, lo mismo, Doctor, un abrazo grande. Bueno, ¿entendió por qué es importante que los gobernadores se opongan concretamente a este plan sistemático, expulsivo, de extracción de riqueza que viene a implementar el Fondo Monetario Internacional con un gobierno que no gobierna, con un ministro que es un papelón, con el poder ya concentrado en Washington? Bueno, no es necesario que yo se lo diga, es tan visible. Solamente le puedo, sugerir, no caiga en la trampa del miedo. No caiga en la trampa del miedo. No es Macri o la nada. No es el FMI o la nada. Es mentira. Es mentira. Hay un pueblo que resiste. Hay un pueblo dignamente que resiste. Hay una oposición que debe estar a la altura de las circunstancias, porque tiene que contener, reitero, la subversión del hambre. Claro que el hambre es subversivo. Claro que el hambre es subversivo. Pero atención, no confundir. El hambre se puede contener si hay respuestas, obviamente, de políticas de Estado, si hay respuestas que tienen que ver con políticas alternativas a estas políticas nefastas. Lo demás es una gran mentira y no debemos caer en ella. Nos reencontramos mañana, 9:30, como siempre. Un abrazo, utopía a todos los amigos y compañeros. Nos reencontramos, con mucho cariño,